reacción del sistema complemento. Ya, silencio, por favor, ya quiero su atención aquí. Ya, por favor. Ok, ya. Mencionamos que son 3 vías: vía clásica, vía de las rectinas y la vía alterna. Estas confluyen en C3 y después viene la vía común. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a centrar en la vía clásica. Vamos a ver toda la serie de reacciones. ¿Vimos la estructura de C1? ¿No? Ok. ¿Me muestran sus notas? A ver hasta dónde me quedé para saber qué hablar. Gracias. Vimos las proteínas. ¿Hasta ahí nos quedamos? Muchas gracias, Enrique. Ok. Bueno. Bien. En el caso de la vía clásica, a ver, acuérdense del sistema de complemento. Sus funciones son lisis, ozonización. ¿Las mencionamos? Sí. Ok. No se olviden de esto. ¿Por qué? Porque la finalidad en las células es formar poros, insertarle proteínas que formen poros para generar la lisis. ¿Ok? Cuando una célula se lisa, la vemos en microscopio, vemos su contorno, la membrana, la vemos refringente. Refringente indica que unas zonas son brillantes y otras zonas son oscuras. Bueno, entonces cuando se lisa, inmediatamente se pierde la refringencia y se ve el escape del contenido. Decíamos que eso mismo lo hace el té citotóxico de una manera más efectiva, lo hace directo. ¿Sí, Dani? ¿Estás conmigo? Ok, bueno, entonces vamos a ir analizando cómo es la vía clásica. La vía clásica requiere del complejo inmune para activarse. Ya no, Jared, ya no, ya es muy tarde, ya no. Por lo del desfile. Dale, pásate ya, tremendo feo. Dale. Cuando les pase eso, que haya eventos, salgan más temprano. ¿Sí? Bueno, no, pues sí, está feo, pero ya. Es que si no me están distrayendo a cada rato. Ya, vamos. Tengo mi complejo inmune, antígeno, anticuerpo. Entendiendo pues el anticuerpo como tal, con el antígeno aquí. C1 es una de las proteínas de la vía clásica, pero C1 es una molécula más compleja. ¿Por qué? Porque tiene su parte Q, R y S. Es una molécula pentamérica, en el sentido de que hay una molécula de Q, hay 2 de R y 2 de S. Bueno, en ese sentido, vemos así esquemáticamente a C1. Q es la parte que se une al anticuerpo. Decíamos que para que se active esta vía y se active el sistema de complemento, se requiere una inmunoglobulina M Q, o bien se requieren 2 inmunoglobulinas G en Q. R y S son la parte de la molécula que tiene actividad enzimática. Bueno, como tal, entonces, la estructura que más se acerca a la realidad es así. Tengo que Q, esta, es una proteína formada
por 6 cadenas polipeptídicas. Cada cadena polipeptídica, a su vez, si amplificáramos esta línea para ver su espesor, cada una de estas cadenas tiene 3 cadenas en forma de espiral, como es el caso de la colágena. La colágena es una proteína muy resistente, pero tiene también entrelazadas sus proteínas. C1 en su parte Q es la que va a contener 6 cadenas polipeptídicas y cada una a su vez formada por 3 cadenas polipeptídicas. Y R y S son 2 proteínas diméricas, R y S. Estas 2 tienen actividad enzimática. Si lo viéramos aquí, la inmunoglobulina M, por ejemplo, estaría unida aquí. Pero si participan las 2 IgGs, acuérdense, para activar el sistema, la vía clásica del sistema de complemento, se requieren 2 IgGs o una IgM, ¿sí? Pero se requiere la formación del complejo inmune. Por lo tanto, la IgM debe estar unida a un antígeno, o las 2 IgGs deben estar unidas al antígeno para que se pueda activar. También decíamos que la vía clásica se puede activar por fragmentos de heparina o fragmentos de ácido úrico, ¿sí? Pero lo característico, y así se los plantean muchos artículos y los capítulos del libro, lo característico es que la vía clásica se activa con el complejo inmune. Esto es el complejo inmune. Bueno, ya haciendo esta aclaración, ustedes me dirán, ¿y cómo es que se conoce esta estructura? Bueno, pues los métodos actuales para conocer la estructura de las proteínas, pues es la resonancia magnética nuclear. Si no la vayan a confundir con la otra resonancia. Esta. Antes se usaba la cristalografía de rayos X. Hoy en día se usa la resonancia magnética nuclear y la microscopía de efecto túnel, o también el microscopio de conductancia atómica. Ya son tecnologías que nos permiten ver el contorno de las moléculas, o sea, ya no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Ya se ven las moléculas como tal. Claro, si yo quiero ver partículas subatómicas, ¿qué uso? ¿Cómo anda su cultura general? Cuando quiero ver partículas subatómicas, por ejemplo, los bosones, muones, positrones, neutrinos. Por eso, ¿qué uso? Hay uno en Francia, hay otro en Brasil, y parece que quieren construir uno en Puebla. ¿No es un microscopio que le dispara electrones a las partículas? No, esto no les ha llamado la atención. ¿No es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas, los colisionadores. En el CERN ocupa varias hectáreas el acelerador de partículas, allá en Europa, hay otro en Brasil, y se quiere construir uno aquí en Puebla para formar material radioactivo para la terapia del cáncer. Está interesante, ¿no? Los físicos, aquí en Puebla son muy buenos los físicos, muy buenos. Les brinca mucho la neurona, pues. Ok. Va. Ya conocemos esto, ahora sí, vamos a analizar cómo se da nuestra serie de reacciones. Para fines de explicar la cascada, pues, la vía de activación
solo voy a usar la letra C1, pero ya expliqué aquí cómo es todo esto. Cuando empiezo a hablar de las proteínas del sistema de complemento, si yo le pongo una tilde, una rayita arriba, indica que tiene actividad enzimática. ¿Estamos? Entonces C1 aquí. Entonces la cascada inicia de esta forma. Tengo mi complejo antígeno-anticuerpo y este anticuerpo unido a C1. Bueno, ahora bien, se va a dar una serie de reacciones. Entonces C1 va a romper primero a C4, se va a liberar C4A y se incorpora a C1 la parte B. La mayoría de las moléculas, proteínas del sistema de complemento, están formadas por dos cadenas polipeptídicas. Hay otras de 3 y ya vimos que esta tiene chorrocientas, ¿sí? C1. Pero la mayoría tiene su parte A, su cadena polipeptídica A, su cadena polipeptídica B. Por eso, por ejemplo, C4, le pongo que está formada por la cadena A o alfa y la cadena B o beta. ¿Sí? Son dos proteínas en ocasiones unidas por puentes disulfuro, cada una con su estructura química, desde luego. Bueno, pues entonces, cuando C1 rompe a C4, se libera C4A y me queda C1, 4B, esta. Le pongo la actividad enzimática. También se recordarán que ayer mencioné que la finalidad de las características generales del sistema de complemento, primero es formar macroenzimas. ¿Sí lo mencioné? 2, generar moléculas altamente hidrofóbicas. Y 3, lisis, generar la lisis. ¿Ok? Bueno, en la medida que veamos la vía de activación clásica, de la vía clásica, la activación del sistema de complemento, van a notar cómo se cumplen estas características generales. Estas características generales no están mencionadas como tal así en los textos, en los libros, pero es una síntesis de lo que estamos viendo. Ok, ya le puse aquí. Tomen atención a estos, a los que se van liberando. Estos compuestos son anafilactoides. Quiere decir que tienen una acción semejante a la histamina, generan reacciones anafilácticas. También muchos de estos son opsonizantes. Son inductores de mitosis. También son quimioatrayentes. Entonces, no los ignoren. La mayoría de las cadenas polipeptídicas que se desprenden son A. Solo hay una que desprende B, que es C2. Ya tengo esto. Ahora, esta enzima va a romper a C2 y se libera C2B. ¿Cuál me quedaría, Julio? Tengo C1, 4B. Se libera C2B. ¿Cómo me queda aquí abajo? Estoy formando macroenzimas. Igual les aclaro, el concepto macroenzimas no viene en los libros, pero se van a dar cuenta que como lo aplico es apropiado, ¿sí? Les pueden decir complejos enzimáticos también, no hay problema. ¿Cómo me queda? C2A. Si este tiene A y B, ya se liberó B, ¿cómo me queda? Se están formando complejos enzimáticos, enzimas grandotas. Se forma C1, 2A. C1, 4B, C2. 2A. Ya es una enzima más grande. Se van añadiendo. No le pongo C a todo, pues para no estar repitiendo.
pero sería C1, C4b, C2a. Como un sistema de factorización, ¿sí? Poniendo solo C. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, esta va a romper a C3. C3, si se han dado cuenta, se las he puesto como el sitio de confluencia de las tres vías de activación y luego una vía común. ¿Qué sucede? Como este complejo enzimático rompe a C3, y si se acuerdan en los PRR solubles, mencionábamos a C3 también. ¿Sí? En los solubles. Bueno, entonces aquí, esta es una enzima importante porque va a romper una molécula en la cual confluyen las tres vías. Por lo tanto, por esta vía se formó una enzima para romper a C3. A esta enzima se le llama convertasa de C3 de la vía clásica. Tengo que ponerle nombre y apellido. ¿Sí? Nombre y apellido. Aquí estamos medio profundizando en el asunto. O sea, realmente lo vemos esquemático. La importancia de esto, clínicamente hablando, acuérdense, es que cualquier deficiencia en estas proteínas me va a dar procesos inflamatorios sin causa aparente, sin explicación aparente. ¿Sí? Que se active el sistema de complemento porque hay inmunodeficiencia por los reguladores o los inhibidores. Y traen inflamadas las articulaciones, y traen un dolor en los pulmones, y traen un dolor en el riñón, o en el hígado, o en el páncreas, sin causa aparente. Quiere decir que se está activando constantemente el sistema de complemento. También enfatizo, para que le den la importancia clínica a esto, la vía clásica requiere complejo inmune. La vía de las lectinas requiere de los PAMs. Y esta C3 se activa solo capturando una molécula de agua, hidratándose. No requiere de complejo inmune. Por eso el sistema de complemento puede lesionar a las células del cuerpo o a los microorganismos, indistintamente. Abusados, ¿eh? Abusados. Sí hay que pensar en esto, sobre todo ante procesos inflamatorios sin causa aparente. Seguimos. Esta enzima, esta macroenzima, va a romper a C3. C3 libera C3A, aquí ya lo rompe, e incorpora su parte B. C3 tiene su parte A y su parte B. Y entonces me queda C1, 4B, 2A, 3B, también con actividad enzimática. ¿Me siguen? Sí. Es una enzima que va rompiendo a otra en sus dos partes, una la libera y la otra se incorpora. Eso es todo. Veo caras perplejas, pues no tiene gran ciencia, solo estoy rompiendo las cadenas polipeptídicas, alfa y beta, las rompo por la enzima y me genera complejos enzimáticos mayores. ¿Y de qué depende que se forme A o sea, alfa o beta? Los C4A, los C4A. Primero sí son los sitios en donde actúa la enzima. Tendríamos que revisar a nivel preciso las cadenas polipeptídicas y el sitio exacto donde esa enzima actúa. Tendríamos que caer pues en la estructura molecular tanto del complejo enzimático para ver su sitio activo, como también en el sustrato para analizar entre qué aminoácidos o entre qué enlaces disulfuros se está rompiendo. ¿Sí? O sea, la respuesta tendríamos que irnos a ver
las estructuras moleculares. 2. En cuestión de esa explicación, las proteínas del complemento les dije que se fueron nombrando como C y se fueron nombrando 1, 2, 3 hasta el 9 en función de cómo se fueron descubriendo. Pero cuando se analizaron la serie de reacciones, se vio que primero participaba C4, pero ya estaba nombrada. O sea, primero se conocieron las proteínas y luego se entendió la vía de activación. Pero cuando se empezaron a hacer ya las reacciones in vitro, se requería primero C4, no C2. Pero esto ya fue un hallazgo experimental. Tal vez para ustedes, pues como médicos y hacia la clínica que van, pues les suene raro que gente pierda tiempo de manera interesante con esto. ¿Sí? Pero hay personas que les gusta. Y hay quienes dedican su vida a las proteínas de complemento. Y hay quienes dedican su vida a las proteínas de la insulina, por ejemplo. ¿Sí? Hay un departamento de bioquímica en el CIMBESTAB. Y los bioquímicos estudian las proteínas. Pues cada quien, ¿no? Pero gracias a eso y al avance de la ciencia, ¿cuál es la conclusión que ustedes pueden sacar de todo esto para pues, aprovecharlo? Pues es de que se pueden, insisto, generar esos procesos inflamatorios sin causa aparente. Todos vemos inflamación, hay infección. Todos nos vamos así. Hay fiebre, hay infección. No. Puede ser una leucemia, puede ser un linfoma. ¿Sí? Puede ser una deshidratación. La hipertermia puede darse por deshidratación. Puede ser una tormenta de citocinas. Abusados. Para eso es integrar conocimiento. No se pierdan. Entonces, esto sirve para entender las bases celulares y moleculares de la enfermedad. Bueno. Todos tienen la porción A y la porción B. O sea, sí. Todos aquí excepto este, que tiene varias. 2, 4 y 6, 10. Y luego las 6 si son 3 por cada una, son 3 por 6, son 18, 19, 20, 21, 22 Es más compleja según la figurita que hicimos aquí. ¿Sí? Pero la mayoría tienen 2 cadenas polipeptídicas, la mayoría, no todas. ¿Sí? Muy bien, ya tengo aquí otra que se le llama convertasa. Va a romper a C5. Entonces se le llama convertasa de C5 de la vía clásica. Bueno, va a romper a C5. Macroenzima. Una enzima compleja. ¿Qué va a suceder ahora? Todo este show fue para generar una molécula que sea altamente hidrofóbica. Mientras una molécula sea altamente hidrofóbica, se puede insertar sin ningún problema en la membrana celular. Pero hasta a los virus les cuesta trabajo meterse a la célula. ¿Sí? ¿Cómo actúa el oseltamivir o el zanamivir? Eso lo vivieron en la influenza, ¿no? ¿Qué edad tenían con la pandemia de la influenza? Estaban pequeñitos, ¿no? Tenías un año. Entonces no se acuerdan que se usaba. Bueno, okay. El oseltamivir y el zanamivir bloquean al receptor de la influenza. El virus de la influenza requiere de este receptor. Entonces el tratamiento era bloquear al receptor para que no entrara el virus. Pues sí, pero aún así las personas no se recuperaron. ¿Qué teníamos que hacer? Se bloqueaba la entrada del virus y era neutralizado extracelular. Pero esto ya me generaba un proceso inflamatorio. Y entonces se instalaban bacterias. Entonces había que tratar la influenza con el oseltamivir y usamos mucho el SINAT, una cefalosporina.
cefotaxima, creo que es cefotaxima. ¿Sí? Y con esto la persona se recuperaba sin tanto problema. Pero esto ayuda mucho, si no se muere la persona. ¿Sí? Bueno, hasta los mismos virus requieren de proteínas en la membrana, entonces fíjense lo interesante de esto para que se forme una molécula altamente hidrofóbica. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Si ustedes tienen un proceso infeccioso donde hay barreras, acuérdense, las barreras naturales, esas barreras que forman las uniones herméticas entre las células endoteliales de los capilares. Vamos a suponer a nivel testicular, la barrera hematotesticular, hay un proceso infeccioso. ¿Qué tipo de antibióticos usarían? ¿Liposolubles o hidrosolubles? Los lipos, si no, no va a pasar. Tengo un proceso infeccioso en cerebro, tengo la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica quiere decir que hay uniones herméticas aquí y las cosas no pueden pasar fácilmente por este sitio. ¿Qué fármacos uso? También liposolubles. Hematotesticular, hematorretiniana, hematotímica, hematodérmica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya ven la importancia de las bases celulares? Si no, se van a hacer tarugos con su paciente, porque les quieren dar algo que no va a pasar. Lo tienen en circulación, ¿de qué les sirve? Y lo mismo con el pensamiento de que si yo tengo una infección y tiene biofilms, aunque el laboratorio les dice la ampicilina es efectiva contra esa bacteria, y se la dan al paciente y resulta que la ampicilina no pasa por los biofilms y por lo tanto las bacterias siguen creciendo. ¿Fue resistencia directa al antibiótico? Fue una barrera física. ¿Estás con nosotros, Jared? ¿Seguro? Entonces, esta situación, hay que quitar primero el biofilm y darle el antibiótico. Y se quita. ¿Qué son los casos que les he comentado de la rinosinusitis? Se hacen sus lavados con shampoo al 1%, shampoo de bebé, en agua inyectable o en solución salina, y ya que se limpió bien todos los biofilms, consulta antibiótico-terapia y sale el paciente sin problema. Se limpia bonito, en la tomografía se ven los senos bien limpios, ¿no? Pero hay que pensar para hacer las cosas. Entonces, bueno, va, regreso. C5 libera C5A, este es un quimiotáctico de neutrófilos. Ya no me queda una macroenzima, ya se formó la primera molécula altamente hidrofóbica. Ya voy en la vía común. Mi vía es esta, ya formé la convertasa de C3. Después de esto, ahora voy a romper a C5, pero para romper a C5 necesito la convertasa de C5 de la vía clásica. ¿Ok? Y ya simplemente a C5b se le agrega C6, C7 y tengo C5b, 6, 7. Ya no tiene actividad enzimática, están polimerizando en la membrana. Se insertó C5b, C6, C7. Se le agrega C8 y C9. De C9 puede agregarse una molécula o muchas moléculas C9. ¿Sí? De tal manera que se agrega C8, vamos a suponer que se agregaron C9, 1, 2, 3 y 4. Ya me formaron un polo. Pero vamos a suponer que ahora se agregó C5b, 6, 7, 8 y se le agrega otra 9, otra 9, otra 9, otra 9, muchas 9.
y entonces me forman un poro más grande. El tamaño de los poros, quieren decirlo de manera burda, el tamaño de los hoyos que se forman en las membranas celulares va a depender del número de moléculas de C9 que se agreguen. También ayer decíamos, las moléculas del complemento se producen en el hígado. ¿Sí? Están circulantes. Dos, es uno de los mecanismos de defensa evolutivamente más primitivo. Quiere decir que el sistema de complemento lo deben tener animales evolutivamente inferiores a nosotros. Reptiles, aves. ¿Por qué es inespecífico? Pero aquí viene el contraste, ¿no? Formó poros, pero vean todo el show que tuvo que hacer. C1 rompe a C4, luego se forma la enzima y rompen a C2 y otra enzima más compleja, rompe a C3, enzima más compleja, rompe a 5 y ya tengo la molécula hidrofóbica. Ya se insertó. La molécula hidrofóbica es C5b y todas las demás que se van agregando. ¿Sí? Entonces, una vez que se forma C5b, ya las demás Se van agregando. Ustedes pueden buscar en YouTube animaciones o videos, vienen muy didácticos de cómo se van agregando. A esto, ya como tal, C5, B, 6, 7, 8, 9, y le ponemos a 9 n veces. ¿Ok? Esto se llama complejo de ataque a la membrana. Complejo de ataque a la membrana. No vayan a confundir como molécula de celular. Complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la vía clásica. Por lo tanto, de las tres vías, analizamos esta y la vía común. La vía común va desde C3 hasta el complejo de ataque a la membrana. Recapitulamos: formación de macroenzimas, formación de moléculas altamente hidrofóbicas, lisis de la célula. ¿Sí? Alguno de ustedes va a decir: oiga, ¿y para qué tanto cuento en la naturaleza? Si el linfocito T citotóxico con su receptor, cuando una célula a través de histocompatibilidad clase 1 le presenta epítopos de patógenos intracelulares y este directamente produce superforina, una molécula en forma de poro, y va, se lo inserta y lisa directamente. Esa es la ventaja de la inmunidad celular. No se anda con tanto cuento. Llega, reconoce y por eso es tan importante lo que ahora se está haciendo de la terapia CAR-T. No son más que linfocitos T citotóxicos. La terapia CAR-T es CAR, la C de chimeric, A de antígen, entonces es R de receptor y T de T citotóxico. ¿En qué consiste esta terapia CAR-T al final del camino? Modifico genéticamente a este receptor para que me reconozca ya no procesos infecciosos, sino una proteína de una célula cancerosa. Entonces estos receptores están manipulados genéticamente. ¿Cómo le hago? Meter genes que me permitan producir exactamente la proteína que me va a reconocer a la proteína del cáncer. ¿Sí? En lugar de hacer terapia biológica, en lugar de hacer anticuerpos monoclonales,
mejor ahora fabrico receptores que me reconozcan a esa proteína. ¿Por qué? Porque entonces la célula esta, con el receptor modificado genéticamente, llega y directo le da superforina a la célula cancerosa y muere. Constantemente se están reportando casos de éxito en cáncer con esta terapia, pero como requiere de ingeniería genética, pues es un poco cara. ¿Sí? En Puebla creo que ya van a iniciarlo, en el Centro Médico Nacional también ya. Muy interesante todo esto. ¿Sí? Doctor, la C1 entonces podría llamarse como convertasa de C4 de la vía clásica. No. Convertasas solo son aquellas que rompen a C3 o a C5. Las demás solo son enzimas como tal. ¿Sí? Para esto es importante que recapitulen sus conceptos de bioquímica. Voy a borrar todo esto. Me van a ayudar aquí. Cuando hay una reacción enzimática, ¿qué se conserva y qué se degrada? Ya llevaron bioquímica, ¿no? Se Uno y dos. degrada. No, se conserva. Una reacción Sitio. enzimática. El sitio activo se conserva y los sustratos van cambiando. Por ahí va. Entonces yo tengo una enzima. En reacciones inorgánicas, en lugar de enzimas, ¿qué usamos? En reacciones inorgánicas, en lugar de enzimas, ¿qué usamos? Compuestos químicos, ¿Qué usamos? ácidos, hidroladores, Reacciones. Terribles, les falta mucha cultura. Catalizadores. Catalizadores, vaya, ya. Sacaron la casta del grupo, bien. Aquí en las reacciones orgánicas es enzima más sustrato. ¿Qué se forma? producto más. Primero, antes del producto. También enzimas en oxígeno. ¿Qué se forma primero? La unión. Leslie, ¿qué se forma? ¿Cómo que no sé? Enzima más sustrato, ¿qué se forma? Terrible. ¿Cómo que no sé? Vamos a dar una vueltecita de cuescueso, va a ver terrible. Que no sé, hay que estudiar, ¿eh? Complejo enzima sustrato. Y ahora sí que sigue. Aparte del producto. Así es. Complejo enzima producto. La enzima, ¿cuál de estos dos se conserva? La enzima. ¿Quién se modifica aquí? El sustrato, ok. Bueno, entonces aquí está el complejo enzima sustrato. Nos da un producto. Para que no se les olvide esto, voy a jugar con las palabras. La enzima, ¿con qué se escribe? ¿Con C o con Z? Z. Ok. Y si le pongo con C, Es encima de arriba. encima de alguien o de algo, ¿verdad? Por eso es cuando alguien se pone encima de, actúa sobre el sustrato y hay un producto. Depende a quién le guste estar encima, pero cuidado porque hay un producto. ¿Vale? ¿Ya no se les olvida? No, ¿verdad? Un pequeño monstruo hermoso, ¿no? ¿Vale? Entonces, enzima más sustrato, complejo esto, enzima más producto. Lo que se conserva es la enzima. Sí, en todas las reacciones de la vía clásica se van a conservar enzimas, pero después acuérdense que hay proteasomas
dentro de la célula que van recambiando proteínas. ¿Sí? Aunque en la reacción enzimática se conservan las enzimas, tienen un tiempo de vida. Y ya los proteosomas se van encargando de renovarlas. ¿Sí? A ver, Itzel, ¿usted es la misma que hace un segundo? ¿Usted es la misma que hace un segundo? ¿Por qué? Se había dicho que iba cambiando lo de... Bueno, tenía algo que ver con el núcleo, como la histocompatibilidad, que no sé si aquí fuéramos cambiando. Algo así. Todas sus proteínas se recambian constantemente. No somos los mismos. Claro, nos damos cuenta cuando pasan los años. Y cuando nos damos cuenta, ya hasta empezamos con problemas, ¿no? Si ya la supimos hacer y vivir bien, pues qué bueno, ¿no? Que nadie nos quita lo caminado. Pero eso es en tiempos. Pero a cada instante estamos cambiando nuestras proteínas, nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, a cada instante. Lo mismo sucede en esto. Bueno, ya. Ahora vamos con... Ya tenemos esta vía. Entonces ahora... Vimos toda la vía clásica y empezamos la vía común aquí y terminamos. Vámonos ahora con la vía de las lectinas. En la vía de las lectinas se van a, en lugar de C1, se van a usar otras enzimas. Regreso a mi esquema. El esquema y las vías de activación del sistema de complemento. Ahora voy con esta, la vía de las lectinas. Para que se active esta vía, requiero que el patógeno tenga moléculas en su superficie. Este es el glicocálix, y las proteínas o lípidos o lo que tenga en su glicocálix se llaman AMS. ¿Ok? Todo rimbombante, pero es que es la misma gata pero revolcada, pues. Sí. O sea, realmente es la bioquímica del patógeno. Ok. Aquí, si trae manosa, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, ¿cuál tiene? Ácidos micólicos. Tuberculosis. Sin vergüenza está usted estudiando, me da gusto. Está en peligro, ¿verdad? De extinción, ¿no? Con las faltas, entonces se está compensando. Se está compensando, eso es bueno. Esos puntos a su favor, me da gusto. No, me da gusto, hombre, que bien. Ok. Así es, entonces es el bacilo de la tuberculosis lipoarabino manosa. ¿Sí? Ok, para esto entonces, ¿quién reconoce la manosa? Pues el MBL. En los receptores solubles, ¿a qué grupo pertenece esto? Ahora sí, la voy a moler, mija, porque quiero que me conteste. A ver, Leslie, de los receptores solubles, ¿a qué grupo pertenecen la MBL? Bueno, hay que estudiar, ¿eh? No vaya a sentir que la estoy presionando demasiado, pero hay que estudiar. ¿La cual? O sea, las colectinas, ¿no? Sí, colinas, colectinas, ventraxinas, IgM, C3. ¿Se acuerdan? Entonces la MBL reconoce a la manosa. Cuando ya reconoció lectina unida manosa. Lectina unida manosa, ok. Aquí para que se active esta vía se requiere de más 1, perdón, y la 2. ¿Qué es? Sería proteasa asociada A manosa, muy bien. Sí, sería proteasa asociada a la manosa. Ya tengo
las enzimas que van a romper. En lugar de C1 se usa esto como C1, ¿ok? Y esto va a romper a C4. C4A, ya el mismo cuento que vimos. Nada más que a todo esto en su conjunto lo vamos a llamar complejo de Manuse. Para no estar escribiendo todo. Lo llamamos complejo de Manuse. Esa es la que se activa cuando hay patógenos. Cuando están presentes los patógenos con su glicocálix. Es una forma de activación de respuesta inmune inespecífica espontánea antes de que se forme un complejo antígeno-anticuerpo. Directo. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo me queda esto, Dana? Ahí es la misma vía como si fuera la biológica. Ya ahorita espero con este complejo. ¿Cómo me queda, Dana? Ajá, CM C4B con actividad enzimática. Las macroenzimas que se van a formar por esta vía también van a generar convertasas. Eric, tengo ahora esto y rompe a C2. Se libera C2B. ¿Cómo me queda aquí? Échele sin miedo. Sería CM, CM, C4B, C4B, 2B. 2, se liberó este. 2. ¿2 qué? Esta es la convertasa de C3 de la vía de las lectinas. ¿De acuerdo? El chiste es llegar a C3. Y el chiste es llegar a O sea, C3. por eso la proteína es de C3 y la para, ¿no? Ya lo vamos a ver en el otro. Todavía ahí vamos caminando. No corramos. ¿Sí? Entonces ya este viene y rompe a C3. Ahora se libera C3A. Todos son anafilactoides. C4A, C2B, C3A. Son quimiotácticos, etc. Aranza, ahora tengo C3. ¿Cómo me queda? CM, C4B, 2A, perfecto, así es. Otra macroenzima. Esta es ahora la convertasa de C5 de la vía de las lectinas. Acuérdense, nombre y apellido. ¿Sí? Rompe a C5, se libera C5A. C5A es un quimiotáctico potente de neutrófilos. ¿Sí? C5A es un quimiotáctico potente de neutrófilos. ¿Qué me queda ahora? Enrique. CM. ¿Sí? Aquí hay un proyectil. ¿Qué le queda? Eso no lo entendí mucho. Ya formamos las macroenzimas. ¿Qué sigue? Formar moléculas altamente hidrofóbicas. ¿Qué nos queda entonces aquí nada más? C5B. Ya no hace falta más cosas que tener C5B, que es altamente hidrofóbico. ¿Ya le captaste? ¿Sí? Bien, Dani. Ahora C5B se le agrega 6, 7. ¿Quién me queda? ¿Se empezará a formar el poro? No. Se empezará a formar el poro. No digo que sea poro. Se empezará a formar. Pero le da la magnitud de C9, ¿no?
se están insertando en la membrana, se está iniciando la formación del poro. Ahora a este se le agrega 8 y 9 n veces. Ya se formó el poro. ¿Cómo se le llama al compuesto este? C5b, 6, 7, 8, 9 n veces. Complejo de ataque a la membrana. Ya llegamos. ¿Sí? Entonces, no es complicado, solo hay que tener en mente que el único que se ve que se libera es de C2. Segundo, la vía clásica, pura C. La vía de las lectinas, en lugar de C1, usa el complejo. Viendo las diferencias, esto es sencillo. El examen no va a ser de, ay, échese toda la vía, ¿no? Pero sí mínimo cuáles son las vías de activación del sistema de complemento, cuáles son las funciones del complemento, cuáles son las características generales del complemento. Pero si quieren lo podemos poner. Podemos hacer una masacre así de inmunología, una investigación educativa. ¿Qué les parece? Investigación educativa con estructura química. Un punto extra que ponga las películas en la partida. Dibuja No hace falta. el diagrama. Ya los tengo evaluados. No hace falta. Dibuja No la hace vía falta de- sacrificarse tanto. Bueno, Sistema de ok. complemento y Todo el sistema. Ok. Lo importante en esto del inmuno es que se vayan con los conceptos generales. No sabemos en qué caminos termine su vida académica, pero pues que sepan que existe lo demás. Sí, van a salir y tienen que saber los conceptos generales. Tal vez hasta mínimo que sepan qué es el complemento, porque se le llama complemento. Mínimo, ¿no? ¿Alguna duda, Evelyn? No. Te habla mucho, mira. Habla mucho, ¿no es cierto? Casi no habla. ¿No? ¿Segura no? ¿No hay dudas? Ok. ¿Preguntas? Continuamos mañana. El examen es el 28. ¿Estamos? Bueno. ¿No lo quieren el lunes ya de una vez? no, ya no podemos. Con esta vía. ¿Y van a poder con fisio y con inmuno? Sí. No, es cierto. No los quiero traumar. ¿Dónde? Es lo mismo que no. Tenía las dos. Ah,